¿A quién podemos solicitar financiamiento de capital? Hay tres tipos principales de proveedores. El primero es el de los inversores individuales. Los individuos que invierten en pymes que han logrado cierto grado de madurez comúnmente son inversores locales. Invierten a largo plazo y pretenden estar involucrados en las decisiones de la empresa, como accionistas minoritarios o mayoritarios. Otro tipo es el de los fondos de inversión, tanto locales como extranjeros, que se especializan en proveer financiamiento de capital a pymes. Estos fondos son denominados fondos de inversión de capital privado, o en inglés, Private Equity Funds. Ten presente que el objetivo de este tipo de fondos es obtener una rentabilidad de la inversión, especialmente a través de la venta en el futuro de las acciones adquiridas a un valor mayor al pagado. El plazo esperado de la inversión suele ser entre 5 y 10 años, y la rentabilidad anual esperada resultante de la venta suele ser entre el 15 y el 30%. Las inversiones suelen ser menores al 51% de la propiedad de la empresa y pueden ser en acciones ordinarias o preferidas. Depende de la estrategia del fondo y las circunstancias específicas. El tipo de inversores que invierten en fondos de capital privado es muy variado. Incluye fondos de pensión, individuos adinerados, instituciones financieras multilaterales e instituciones financieras y agencias de desarrollo, fondos de inversión de universidades, fundaciones, gobiernos y familias, fondos que se especializan en invertir en fondos de capital privado, fondos de fondos, etc. El tercer tipo de proveedores es el de las otras empresas, que operan en el mismo o similar sector que tu empresa, dentro o fuera de tu país, y pueden estar interesadas en invertir en el capital accionario de tu empresa. En estos casos, el plazo de la inversión suele ser de muy largo plazo a perpetuo. Se puede tratar tanto de una inversión minoritaria o mayoritaria en la propiedad de tu empresa. Ocasionalmente, el inversor pretende obtener junto con su inversión inicial una opción a adquirir una mayor cantidad de acciones de la empresa en el futuro. Hemos dicho que había tres tipos principales de proveedores de financiamiento de capital, pero aún queda una opción más. Eventualmente, cuando una pyme se convierte en una empresa grande, le puede ser posible obtener financiamiento de capital a través del mercado público de valores, emitiendo acciones que son adquiridas por inversores públicos. La primera emisión pública de acciones se denomina oferta pública inicial de acciones, denominado en inglés Initial Public Offering o IPO, y futuras emisiones secundarias pueden ser posibles, teniendo así la oportunidad de obtener montos relevantes de financiamiento de capital a través de este medio. Una vez que una empresa ha emitido acciones en el mercado público, ciertos cambios internos le son necesarios y o requeridos, incluyendo la implementación de mayores controles y reportes, la creación de un departamento de atención a los inversores y el cumplimiento de ciertos requerimientos regulatorios. ¿Crees que una pyme puede optar por este tipo de financiamiento? Realmente resultaría muy costoso para una pyme, por lo que no suelen vender acciones en el mercado público de valores.